Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor Óscar Moreno y Walter Ahumada. Estamos felices, contentos y gozosos de poder estar un día más con todos ustedes, aquí en sintonía y en el aire, esperando de todo corazón que sea Dios bendiciendo nuestras vidas en esta hora. Y queremos invitarte a que la próxima hora, si así tú quieres y lo permites, la pases con nosotros. Vamos a estar compartiendo la Escritura en este día. Estamos en la serie de la ley, el instrumento que Dios nos ha dado para concientizar o traer conciencia de pecado. Y yo te invito para que, si quieres, la próxima hora la pasemos juntos compartiendo las Escrituras. Me acompaña como siempre mi compañero y amigo, el hermano Walter Ahumada. Hermano Walter. Hola a todos, un gusto estar junto a ustedes un día más, un programa más, y para mí es un agrado estar acá compartiendo la palabra de Dios, que me llena de gozo y de alegría, esperando también que ustedes los puedan llenar de gozo y alegría escuchar la palabra de Dios que nos edifica constantemente. Y espero también que estén con su Biblia, sus apuntes, para que puedan ir anotando algunas cosas que vamos compartiendo, y como Óscar luego va a dar el número de WhatsApp, poder hacer preguntas, alguna duda, no sé. Y eso, y esperar que se queden junto a nosotros y disfrutemos juntos esta hora de programa. Amén, gloria a Dios. Hermano Walter, estamos hablando del propósito de la ley. Amén. Así es. El propósito con el que Dios la introdujo, como dice la palabra, que ella fue introducida a causa de las transgresiones, dice Gálatas 3:19. Pero nosotros encabezamos el programa anterior hablando de Romanos capítulo 5 y versículo 13, donde el apóstol, en la epístola a los romanos, les dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y nosotros estuvimos dando, énfasis en el propósito que Dios tiene al introducir su ley, y que nosotros podamos asimilarlo poco a poco y vayamos entendiendo para usarlo con la ciencia de Dios. Y vaya todo lo que es la maquinaria, si le podemos llamar de alguna forma, la maquinaria o el proyecto evangelístico de Dios de alcanzar a todo alma, vaya bien coordinado, ¿vale? Para que la obra entonces sea legítima, como tú compartías el programa anterior. Así que yo te voy a pedir que hagas una oración presentando este tiempo a Dios. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor. Primeramente queremos darte gracias por este espacio, Señor, donde podemos compartir tu preciosa palabra, Señor. Amén. Y puedas traer y llevar conciencia, Señor, a nuestros hermanos y amigos que están escuchando, Señor. Y cuán importante es, Señor, hacer las cosas legalmente ante ti, Señor. Hacer las cosas bien, Señor. Que tú puedas concienciar, Señor, a los hermanos, a los amigos, que es la ley, Señor. Que es imposible llegar a Cristo si no es a través de la ley, Señor. Cuando sabemos y nos damos cuenta que estamos cometiendo una transgresión, cuando te estamos, Señor, fallando. Dios mío, queremos darte gracias, Señor, por lo que has dejado, Señor. Hace tantos años que has dejado tu palabra, Señor, más ahora sigue vigente más que nunca, Señor, para traer en nuestros tiempos, Señor, esta ley preciosa, Señor. Amén. Que nos lleva y nos muestra el pecado en el cual estamos equivocados ante ti, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Bien, hermano Huerta, estuvimos hablando de que la palabra o el término ley viene del hebreo Torah, amén, que significaba dar en el blanco. Dar en el blanco. Y tuvimos también, bueno, hablamos muchas cosas, pero nos introdujimos en ese orden. Estuvimos hablando también de que el término pecado venía del griego amartía, que significaba errar al blanco. Errar al blanco. Por lo tanto, para que una persona sepa que está errando al blanco, tiene que tener un referente. Y sin ley no puede una persona saber que está errando al blanco. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, estuvimos también compartiendo que pecado es transgresión de la ley de Dios. Si una persona no sabe que está transgrediendo la ley de Dios, entonces no sabe que está en pecado. Y toda esa movida estuvimos discutiéndola en el programa anterior, porque estuvimos haciendo, digamos, base o recordatorio, mejor dicho, en que si no hemos hecho un buen trabajo con el pecador, con la persona que no tiene conocimiento de las cosas de Dios, si no se ha preparado la tierra de su corazón hasta que esa tierra sea buena, pues entonces en vano ha sido presentarla a Jesucristo. El propósito de la ley es crear conocimiento de pecado, crear conciencia de pecado. Tú estuviste compartiendo o estuviste diciendo que conciencia, con es dentro, ciencia es conocimiento. Entonces cuando le metemos la ley al pecador, le estamos metiendo el conocimiento dentro de la conciencia para que la conciencia trabaje bien, porque estuvimos hablando de que la herencia que hemos recibido en Adán hace que la conciencia del ser humano esté adormecida. No puede testificarle abiertamente de una forma legal y legítima de que está bajo condenación. Y entonces tú explicabas muy bien que practican el pecado las personas, pero no sienten ese peso del pecado. Cuando nosotros aparecemos en la escena, como creyentes hijos de Dios, discípulos, predicadores, pastores, ministros en definitiva del nuevo pacto, y empezamos a ¿qué? A decirle, mira, el Señor te ama, ven a Cristo. No. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Ley. No con maldad, ni no con el amor de Dios, pero ¿qué? Porque la ley va a crear conciencia de pecado, y ese pecado a partir de entonces ellos lo van a practicar, pero le va a empezar a pesar dentro. Y ese peso es lo que los va a fatigar. Amén. Es esa fatiga la que nos lleva a postrarnos ante Dios. ¿Tú recuerdas esa escena en el Salmo 51 de David, que había cometido ese pecado de adulterio, asesinato? ¿Cómo estaba ese hombre? Estaba mal, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hizo él? Su corazón se contriyó, se humilló ante Dios. Y esa es la idea, que las personas puedan cometer el error y el pecado, pero que a través de la ley se den cuenta lo mal que están. Amén. Su corazón pueda arrepentirse. Amén. Puedan sentir, puedan humillarse, puedan buscar a alguien que le ayude. Ahí sí que nosotros entramos en escena y decimos que Jesús es amor. Él te puede dar esa paz, ¿entiendes? Esa sanidad que necesitas, esa tranquilidad que necesitas. Como nadie más te da en todo el mundo, solamente Cristo te la va a dar. Pero si le damos eso mismo antes de presentar esa ley, de demostrar que lo que hizo está mal, no lo va a comprender. No. Y va a ser en vano, y va a ser algo que se pierde. Amén. Y nosotros no estamos en estos tiempos para estar perdiendo el tiempo en aquellas cosas, sino que hacerlas como corresponde. Amén. Hacerlas de una forma legal ante los ojos de Dios y a través del Espíritu Santo. Tú siempre dices que el Espíritu Santo actúa de forma legal, si no, Él no hace nada. Amén. Y ese es el punto, esa es la idea. Eso es amén. Me llamaba la atención cuando tú hablabas de esto, porque ¿cuántas veces hemos presentado a Cristo de una forma errada? O sea, hemos hecho el trabajo, pero no lo hemos hecho legítimamente. Sí, el trabajo queda hecho. Pero cuando miramos a través de las mismas escrituras, nos damos cuenta que hay errores, hay fallos. Yo muchas veces estaba enfocando, hermano Walter, enfocando. Y uno dice, wow, está quedando bien. Era una fachada, ¿no? En la calle, dentro no. Y ha aparecido el sol, hermano. Ha aparecido el sol ahí y uno dice, vaya guarrería. Pues no es una palabra más fea, ¿no?
enfocado. Porque esa es la verdadera luca que yo tenía que haber tenido desde el principio de que empecé a enfocar. Entonces, es lo que te vengo diciendo. Hemos estado evangelizando como quien dice en oscuridad, ¿no? La ley, lo que mencionábamos antes, la misma ley, la Torá, es luz. Dios le dio a Moisés la Torá, es la luz. Le dijo que iba a ser luz a las naciones. Por eso que cuando Cristo se persona, Él dice, yo soy la luz del mundo, pero Él es la Torá hecha carne. ¿Me sigue? Entonces, cuando nosotros, y volvemos, y vamos a hacer hoy hasta donde Dios nos dé, hermano, incisivos en esto. Queremos hacer un trabajo bien hecho para Dios, sí, vamos a hablar con los pecadores en el amor que... O sea, no podemos presentarnos delante de un pecador, tú estás desechado, te vas para el infierno, eres un de esto, eres un lo otro. No, la ley no dice eso en ningún momento. Eso no dice la ley. La ley dice, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. Y al final, bueno, pues en muchas partes, ¿no? El que viole la ley de Moisés en uno o más mandamientos es reo de muerte. Y se le cita la palabra, en amor, pero se le cita. Esa palabra va a ir trabajando dentro del corazón del pecador, como decíamos el otro día, al punto que ¿qué? Al punto que le va a hacer que el pecado, ¿vale? Que lo están practicando, pero tiene adormecida la conciencia, el pecado revive y con peso. Ahora el pecador empieza a sentir peso de su pecado, por lo tanto es como que se empieza a reprogramar desde adentro, hay un reseteo y empieza a tener como más conocimiento o más realidad que es un pecador. ¿Por qué? Porque la luz de la Torah, la luz de la palabra le está rasgando ese velo, ¿me entienden? ¿No? Que el mismo pecado le tiene echado en su mente y lo está poniendo desnudo delante de Dios. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuentas. Lo que ocurre es que las personas no saben que están desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuenta. Nuestro trabajo es que antes de que llegue ese momento, las personas cojan conocimiento de esa verdad o de ese estado y condición en la que están para que clamen. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto desde este prisma, es que le encontramos sentido, por ejemplo, a las palabras de Cristo cuando Cristo dice, venid a mí los que estáis, ¿qué? Cargados y trabajados. No estaba llamando a los albañiles y a de la bombona. Estaba llamando ¿a quién? A gente que está sintiendo carga por su pecado aquí, porque la conciencia está trabajando correctamente. La ley está haciendo que el pecado pese en ellos. Y entonces el próximo paso, después de arrepentirse, ¿qué es lo que? Venir a que alguien les haga justicia. ¿Tú has visto alguna vez, hermano Walter, la Semana Santa aquí en Sevilla? Por televisión. Por televisión, ¿no? Cosas, por televisión, vale. ¿Has visto que las hermandades se organizan con lo que le llaman la cofradía, ¿no? Las hermandades se organizan con un paso, ellos le dicen un paso de misterio al paso de Cristo y otro paso el de la Virgen, ¿no? Vale, ¿no? Y aquello está lleno de nazarenos, le dicen, que se ponen los capirotes y van con la capucha y todo eso, ¿no? Bueno, muchos de ellos lo viven como una tradición, es su día. Muchos de ellos yo digo que van por tradición y es su fiesta, no hay conciencia. Pero después yo me he dado cuenta, hay otras personas que se les llama los penitentes, no sé si tú las has conocido. No. Pertenecen a la misma hermandad, van vestidos igual, pero ellos no llevan el capirote así, sino se ponen el capirote pero sin la parte rígida que lo sostiene. Entonces el capirote cae, porque no tiene nada rígido, ¿vale? Todas estas personas van también en un lugar de la procesión, normalmente al final, y suelen ir descalzos, no usan sandalias, o algunos con calcetines, se ponen una cruz encima literal de madera, 2, 3, 4, 5, hasta eso yo los he visto, y hacen todo el recorrido del calzo. ¿Sabes lo que yo analizo ahí cuando cogí conocimiento de todo esto? Son personas que han sido conscientes de su pecado, están arrepentidos de su pecado, pero nadie les ha llevado al lugar donde se deposita su pecado. O sea, ahí hay un trabajo hecho por la ley. No sé cómo ha sido, pero hay un trabajo hecho. Pero no hayan descanso para su alma. Y están buscando, como aquel pueblo judío que ofrecía, pero en la mente dice que la sangre de toros y de machos cabríos, me sigue, no puede limpiar la conciencia. Ellos sin duda están buscando con su esfuerzo y, como tú decías, como los sacrificios que se hacían día tras día, año tras año, y si analizamos la Escritura, Dios siempre pone sobre todas aquellas cosas, esos rituales o costumbres
Sobre todo eso pone su ley. Más son preciosos a los ojos de Dios lo que hacen su ley, lo que traen miles de holocaustos y hacen ofrendas y cosas así. Ante Dios siempre es más precioso un corazón contrito, humillado. Amén. Y que le busca y que sabe que está mal, pero quiere gozarse, quiere conocer su ley, quiere apreciarla, quiere aprender de ella. Esos son los que agradan a Dios. Es que esas personas me hacen sentir a mí, de alguna forma me identifico con ellos. Claro, Porque sé como que están, a ver si te lo explico. Es como la fruta cuando está en el árbol. Si tú dejas que se pase su tiempo, ya se pudre. Entonces el momento en el que están madura, ya no está verde. Está madura, ¿para qué? Para comerla. Son personas que están ahí buscando ya una salida a su pecado. Y si se dejan más tiempo, se pueden pudrir otra vez o que le venga. Entonces ese es el momento de rescatarlo. ¿Y qué pasa? Yo digo, esas almas, ya la ley ha hecho un trabajo, ¿ves? Lo que venimos hablando. Entonces, sí tiene lógica que le presentes ¿a qué? A Cristo. A Cristo. Ahí no sería nunca vana la gracia de Dios. Porque ahí lo que toca es gracia. Están convencidos, están concientizados, están arrepentidos y están buscando una salida, pero ahí ya están topando. No hay más. No hay, o sea, no hay justicia para su alma. No hayan descanso. Alguien tiene que aparecer ahí ¿de qué? Y aprender a llevarlos a Cristo. Amén. ¿Me sigue? Sí. Entonces, por el contrario, nos encontramos con personas que no han pasado por ese recorrido, que no saben lo que es enlutarse, que no saben lo que es lamentarse, que no saben lo que es sentir dolor por su pecado, no han pasado bajo ley. Entonces es absurdo que una persona que no ha pasado bajo ley, no ha sentido la condenación y el peso de su pecado, venga a Cristo. Y también, que es lo que queremos compartir con la audiencia, en el amor de Cristo, nos encontramos en las iglesias gente que sin pasar por ese tramo de lo que es el recorrido por el cual el Espíritu Santo lleva al pecador, ¿vale? Sin pasar por ese tramo, tú te los ves, ¿dónde? Te los ves en la iglesia, pero ellos no hallan vida en Cristo. Eso que es la vida de lo que se le llaman niños en Cristo, personas que nunca llegan a madurar bajo la gracia, y personas que nunca llegan a entender y su mente nunca le da esa capacidad para que la verdad se macice en ellos. No le puedes dar la verdad, porque entonces se rompen y tienes que estar continuamente bregando con leche. Entonces, ¿dónde está el fallo? Por eso es que queremos venir al principio, a la base del edificio, de cómo estamos construyendo, cómo estamos edificando, cómo estamos labrando la obra de Dios. El problema se genera justamente que las bases están mal hechas. Nosotros no hemos construido bien aquello. Amén. Cristo mismo dijo, ten en cuenta cuando vengas a Él, que tengas el suficiente. Él puso un ejemplo de un ejército, ¿cierto? Que iba a la guerra con 10.000, pero el otro tenía 100.000. Amén. Él puso como ejemplo también una torre que se empezó a construir. Si tú quedas sin dinero y no tenías más, si van a burlar de ti. Entonces, tenemos que saber cómo hacer las cosas. Por eso es importante llevar la ley antes, para que sea legal y la gente pueda coger el peso. Y cuando lleguen a Cristo, saben a lo que van. Saben a quién van. Amén. Porque ya se le ha presentado esa ley. Y ellos han cogido esa verdad y saben que están mal, saben que necesitan un Salvador. Y van a Cristo y le conocen. Y se hacen sus siervos. Y lo llaman Señor, Salvador, Rey. Y venga lo que venga, no se separan. Amén. Porque se ha hecho de una forma legítima, Amén, ordenada y bíblicamente correcta a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniese, Él convencería al mundo de pecado, de justicia Y de juicio. y de juicio. Vete buscando Éxodo 20. Vamos a leer allí para compartir con la audiencia los 10 mandamientos. Y cuando Dios le dio de una forma oral, se la dio oral, y después también se la llevó en tablas el pueblo, porque ese mismo día el pueblo no podía resistir la voz de Dios. Ese día el pueblo quedó convencido de la santidad de Dios, de la pureza, de la majestad de Dios. Ahora, yo te digo una cosa, hermano Walter. Espíritu Santo, los días de hoy, coge un pecador
el que sea. O sea, no hay que hacer distinción ninguna, el que sea. Pecador grande, chico, que esté involucrado en al que sea. Si es el Espíritu Santo, mira lo que te digo ahora, si es la persona del Espíritu Santo la que ministra su corazón a través de la ley, es así, lo desnuda literalmente. Usa su propia conciencia, porque eso es algo que nosotros tenemos que aprender también a trabajar con ella y con los oyentes y los pecadores. La conciencia trabaja en favor de Dios, en el corazón del pecador. La conciencia la podemos tener endurecida por situaciones de la vida, pero nomás ha roto esa cáscara, después por dentro está tierna. Como tú decías antes, gente que a lo mejor ha podido cometer las atrocidades más grandes en este mundo, tú le metes la ley, o el Espíritu Santo, mejor dicho, le mete la ley en el corazón y después pueden ser los más sensibles a esa voz de Dios y se pueden arrepentir hasta lo sumo. Y gente que a lo mejor no ha sido tan pecadora ni tan mala, pero la conciencia cauterizada ahí como ese nervio matado que no logra nunca dejarse. Entonces, cuando la ley entra en esa conciencia, si es el Espíritu Santo el que la mete, la persona es literalmente consciente que está desnuda, con todos sus pecados ahí al aire, ahí delante de la misma presencia de Dios, de todos sus ángeles, y que tiene que entrar a un juicio desnudo, con toda su vergüenza de todos sus hechos. Y en ese momento esa persona empieza como a sentir el temor de Dios, porque hasta la misma santidad de Dios espanta, asusta, hermano. Y cualquier pecador en esta tierra, yo recuerdo porque a mí me sucedió, por la intervención del Espíritu Santo puede llegar a sentir y ser consciente de esa verdad futura que le espera. Y nosotros, como instrumentos de Dios y Iglesia de Jesucristo, deberíamos de buscar esa confirmación en los pecadores que oyen, y si no es así, que Dios nos unja hasta el punto de que eso se dé. Eso que tú dices es cierto. Creo que se lo contaba a dos personas, a mi esposa, a un amigo, y ya, bueno, a ti y a la audiencia. Cuando el Señor, él me había llamado a su camino hace poco, y tuve un sueño, en el cual yo caminaba por el infierno por la parte de arriba, pero había una mano gigante que estaba en mis pies, y yo caminaba en esa mano, y me decía la voz, de aquí yo te he salvado. Y era la voz del Señor, en un sueño que tuve, y es impresionante, dije. Y yo me creía bueno, de cierta forma, ¿no? Porque todos mis amigos eran peor que yo. Y yo me creía bueno, o sea, dije, Señor, madre mía, dije, Señor, qué malo soy lo peor del mundo. Y ahí me vi reflejado, bueno, en principio ya me vi reflejado lo malo que era. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había puesto la ley aquí. Amén. En mi corazón. Esto está mal. A través de la ley, claro, te hizo ver tu pecado. Y ahí yo caí, y solo en mi casa ahí acepté al Señor, conversé con Él a la forma que yo entendía hacerlo, ¿no? Sí. Pero fue como que morí aquella noche y reviví al mismo tiempo, o sea, como que fue algo impresionante. Es que en esencia, hermano, cuando el Espíritu Santo nos revela nuestro pecado, que es cuando inyecta a través la ley a nuestra conciencia, la conciencia se despierta, nos damos cuenta que estamos desnudos como Adán y Eva. A la hora de la verdad, vamos desnudos, no llevamos ropa para allá, estamos desnudos. Adán y Eva habían estado siempre recubiertos de esa gloria del mismo Dios y había esa afinidad entre ellos, vivían en inocencia y no habían sido destituidos, sino que había comunión. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos, y estaban desnudos en la presencia de Dios, pero la gloria de Dios. Imagínate lo que es tener esa pureza, participar de esa pureza, de esa santidad, pero en el momento que la gloria de Dios se retiró por causa del pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. La conciencia se le despertó y empezó a trabajar. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con el pecador. Le desnuda la conciencia. Estaba pensando ahora que tú comentas eso, que Cristo hace algo similar. Viene y desnuda a los religiosos también. Impresionante. O sea, el Señor no se le escapa ninguna, las tiene todo bajo control. Pero hay más esperanza que un pecador regular o común, vamos a llamarlo así, ¿no? Se vea desnudo que un religioso se vea desnudo. Sí, cuesta más. Porque el religioso se agarra a la supuesta ley, aunque ahí está Romanos capítulo 2, ¿no? Sí. Y le habla también a los religiosos, ¿no? Dice, tú que dices no se adulterará, tú adulteras, ¿no? Y, en fin, con la misma ley. Pero léete allí, en el libro de Éxodo, en el capítulo
20, vamos a leer los 10 mandamientos. Vale. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos, perdón, en Éxodo 20, de versículo 3 en adelante. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en estos 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las casas de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ahí está el espejo, hermano Walter. A manera de decálogo, ahí está el espejo. Hay un método de evangelismo que ya yo he compartido varias veces, que lo usan en el ministerio Aguas Vivas, esos son allí en California, los hermanos. Kirk Cameron, el actor, el que era actor, y Ray Comfort, y ellos pues le hacen a la gente el test, ¿no? El test de la buena persona. Lo hacen de una forma sencilla, sin crear ningún ambiente violento ni nada, todo muy bien. Pero empiezan a trabajar en la conciencia de ellos. Y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el test de la buena persona va dirigido precisamente a buenas personas. Pero cuando se le pregunta si han mentido alguna vez, ¿qué dicen ellos? Que sí. Todavía no he visto yo a ninguno que diga que no. ¿Y cómo se le llama a los que mienten? Mentirosos. Mentirosos. El caso es que una cosa es una mentira, a ver cómo lo explico. Una cosa es una mentira en tu conciencia sin ley. Tú eres un pecador y dices una mentira y tú mismo te la cubres ahí. Tú te la guisas y tú te la comes. ¿Vale? Vale. Pero te justificas a ti mismo. Otra cosa es una mentira, ¿vale? Donde tu ley ya ha sido vacunada, tu conciencia ya ha sido vacunada con la ley de Dios. Entonces tú vas y dices una mentira, porque estás habituado a hacerlo. Una mentira para cubrirte las espaldas, una mentira para cubrir tu honor, una mentira para robarte algo, una mentira para salir del paso de esta, tú sabes, están las blancas, están las piadosas, hay de todos colores y de todas clases. Pero llega el momento que si el Espíritu a ti te ha introducido, ¿vale? Ese sentimiento de ofensa a Dios y de que está súper sucio los ojos de Dios y va a tener que dar cuenta un día en la eternidad, porque la Biblia dice que los mentirosos y los que practican la mentira no heredarán el reino de Dios, sino que serán lanzados al lago de fuego y azufre. Cuando tú tienes eso en tu corazón que te ha caído y tú practicas eso, de momento, tú no sabes por qué, pero tú ya no te sientes bien. Te sientes incómodo. Amén. Te sientes como que te persiguen, como que te miran. Te sientes así. Amén. Así me sentía yo. Pues. Te sientes así como que... Te como sientes... que vas a mentir y...
y te das vuelta y como que algo pasa, como que titubeas un poco, ¿no? Y logras y mientes, pero ya no es lo mismo que antes. Ya no. No es lo mismo. Antes dominabas la situación, Claro, dominaba. y ahora has perdido el control de la situación. ¿Por qué? Porque la palabra, mira, la palabra o la ley, la Torá, cuando entra en el corazón te estoy hablando del pecador, le mete toda la información de Dios. ¿Me sigue? Y ahí va incluso la omnipresencia de Dios. Tú sabes que Dios te está viendo. O sea, el ojo de Dios lo tiene ahí encima. Y imagínate tú que tú quieres pecar tranquilo, ¿no? Porque ¿cómo tú vas a pecar con ojos ahí que te miran? Dice, déjame, por favor, déjame cometer mi pecado en intimidad. No. Ahí está la omnipresencia de Dios. ¿Tú me entiendes que sí? Claro. Y la audiencia también me está entendiendo. Eso es lo que yo me refiero cuando le tenemos que hablar al pecador de la ley. Y esa obra no la podemos hacer nosotros. Nosotros hacemos como el agricultor. Llegamos, preparamos la tierra. Pero ¿qué pasa? Le vamos a meter Torá. No queremos que venga al culto. No queremos de momento que vea un arrepentimiento. No. Pero Torá. O sea, le vamos a meter la ley, los 10 mandamientos. Concientización de pecado. Le vamos a meter la verdad. Porque con misericordia y verdad, todo misericordia no puede ser. Claro, muchas veces cometemos el error, yo lo digo personalmente por lo que he visto en muchos lugares, en mi país sobre todo. Cuando alguien llega y conversamos, claro, la gente viene con problemas y lo ofrecemos a Cristo y lo llevamos a hacer la oración y todas esas cosas. Pero si antes, que eso que no es malo hacerlo, está bien hacerlo. Pero si antes lo apartamos y hablamos con él y le explicamos la situación, que él está, mira, pasa esto. ¿Quieres orar ahora? ¿Se siente capacitado para orar? ¿Para aceptar a Cristo en tu corazón? Yo creo que sería todo diferente. Él ya estaría viendo qué es lo que le viene, ¿no? Él ya estaría más consciente, porque mucha gente viene porque tiene la necesidad. Claro, y es bueno hacer eso. Pero es mejor hacerlo presentándole, como tú dices siempre, como has dicho en el programa, presentándole la ley. Amén. La Torá. Es que ella es la que infunde temor a Dios. Claro, porque mucha gente viene por el momento, porque tiene algún problema, alguna aflicción, ¿entiendes? Y se acoge a Cristo de esa forma. Sí. Pero no es lo mismo acogerse a Cristo a través de la ley. Amén. Se acoge para siempre. Porque si venimos a Cristo a través de la ley es una sola pieza, no hay dos piezas, no es ley y gracia, como muchos piensan. Y de hecho, porque el apóstol Pablo lo desgranara con tanta sabiduría y ciencia en el libro de Romanos y en todas sus epístolas, no quiere decir que sean dos cosas diferentes, ¿no? Aun cuando, si los medimos desde un prisma, sí. Pero como cada una tiene un propósito, se abrazan. O sea, ley y gracia, ¿vale? Son las dos caras de una misma moneda. Del diseño y plan y propósito de Dios con el ser humano. Y todo tiene, o sea, el agarre de todo el artilugio, la maquinaria de Dios está en la cruz. ¿Me sigue? Si la cruz si no hay cruz, se suelta todo, nada tiene sentido. Pero tenemos que seguir también en el orden de Dios. Ahora, ¿tú sabes lo que es hacer pecado sintiendo tú que te están mirando? Es como cuando tú te ibas a llevar algo que no es tuyo. Claro, y Yo andaba con uno que decía, no, yo no robo, yo cambio las cosas de sitio. Tú sabes. Ve cómo él acomodaba claro, acomoda su conciencia, la acomoda. Claro, él tenía un proverbio y ese proverbio lo acomodaba y su conciencia no lo redarguía. Ya la conciencia estaba ya aplatanada, como yo digo. Cauterizada. Estaba cauterizada. Estaba aplatanada, hecha a su pecado. Imagínate, estas son bromas que también yo meto, ¿no? Porque él decía de broma, sí, pero lo hacía. Ahora, cuando tú ves que no viene nadie por allí, no viene nadie por aquí, tú dices, esta es la mía. Y de momento tú sientes que los ojos de Dios están ahí y hacen, y los tienes ahí encima. Tú te lo llevas, o tú haces lo que tengas que hacer, pero tú tienes eso ahí clavado. El cielo te ha visto y es más, te sigue viendo. Yo me he visto en movida, hermano, ahora mismo que lo estoy compartiendo, ¿no? Cuando ya yo más o menos tenía algo de conocimiento, no me había convertido, pero... ¿Y sentirme mal?
y devolverlo, imagínate, llevártelo y volverlo a traer a su lugar donde estaba y como si nada hubiera pasado. Eso ya es producto de que hay una gestión de ley, hay un arrepentimiento y vuelvo y restituyo. Claro, porque sabe que si no cumple la ley va a caer un juicio sobre ti. Seguro. Es súper simple, es como cuando tú vas conduciendo tu coche y si no respetas la ley de velocidad, la policía viene y te multa. Amén. Y te pueden quitar el coche, te pueden ir a la prisión, no sé. Pero hay que respetar, para eso las leyes. Entonces, eso es la idea de la ley. Hace que nos sentamos culpables. Amén. Sí, Señor. Vamos a la audiencia con una pausa musical, una alabanza de nuestro hermano Danilo Montero y ahora vamos a seguir con este compartir. Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
presencia, Señor. Adoraremos, Señor. A ti, Señor, el único que es digno de recibir todo el honor. Gloria a Dios. Hay momentos que las palabras verdaderamente no nos alcanzan. Tenemos que expresarnos en ese silencio por el Espíritu para verdaderamente poder, digamos, expresar o de alguna forma sacar de nuestros corazones todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero todo empieza con lo que estamos compartiendo hoy, con esa exposición de la ley o con ese mover del Espíritu Santo hacia el pecador a través de la exposición de la ley. Y a través de los 10 mandamientos, hermano Walter, aprendemos no solamente el no hurtarás, como hemos hablado antes, sino también el no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás con la mujer, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero quiero que compartamos con la audiencia un testimonio personal y algo que a mí me sorprendió. El apóstol Pablo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos, dijo, yo no sabía que codiciaba hasta que la ley no me dijo no codiciarás, sino por la ley es que fue. Ella fue la que me llevó al conocimiento. Si no, él codiciaba, pero era ajeno a esa codicia, como dice Romanos 5:13, que si no hay ley no se puede inculpar de pecado. Ahora, estando ya la ley presente en su mente y corazón, él supo literalmente que era un codicioso los odios, por lo tanto ya estaba bajo condena, estaba ese peso en él. Ahora, cogiendo eso como parámetro base, eso que tanto sorprendió al apóstol Pablo, yo me sorprendí mucho cuando vine a los 10 mandamientos, hermano Walter, porque como te dije antes, cuando hice la comunión, cuando en el programa anterior, que aquí la iglesia romana tradicional le da a los niños el catecismo, donde están los 10 mandamientos y uno se los aprende. Y ahí nunca había leído yo los mandamientos como lo leí en la Biblia. Entonces yo hallé en los 10 mandamientos un mandamiento que no hallé en el catecismo. Y no sé por qué en un sitio estaba y en otro no. Ni siquiera me preocupó eso. Lo que me preocupó era la sustancia en sí de lo que ahí decía. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová o Yahvé, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué sorpresa yo recibí, o sea, y qué magnitud de aquel golpe que recibí. Yo decía, bueno, yo sabía de alguna forma que mentir no estaba bien, no era correcto evidentemente, ni robar, ni codiciar cosas de los demás, mucho menos la mujer o la novia o todo eso. Pero cuando yo leí que no me hiciera imagen ni escultura, que no me arrodillara delante de ella, como que no le pidiera o no le rezara, hermano Walter, eso fue para mí un golpe. Porque yo en sí no sabía lo que era la idolatría, porque la iglesia romana sacó ese mandamiento de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y entonces yo era un idólatra y no lo sabía. Y sucedió lo que venimos hablando. En ese momento entré en conciencia de pecador e idólatra. Y yo no era el hombre, bueno, el joven aquel entonces, que yo nunca estuve apuntado a ninguna hermandad, ni participé de ninguna movida de ser costalero, de ninguna cofradía, ni a mí me iba mucho ninguna imagen en especial. Nada de eso a mí nunca me llamó la atención, como normalmente o tradicionalmente aquí en España o en Sevilla eso pasa. Mas, sin embargo, eso estaba oculto, hermano, en mi corazón. Eso estaba ahí. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Mira, yo tenía un Cristo de escayola, que mi esposa, la que era mi novia en el entonces, ella trabajaba en la escuela de arte y la hizo de vaciado, se dice, de escayola. Y después la adornó, le dio color con betún de Judea. Y la verdad que a mí me gustó, quedó bastante bonito. Pero cuando yo me convertí, yo sabía que tenía que destruir todas esas cosas porque la palabra de Dios me dijo que eso era idolatría. Yo cogía la imagen de un Cristo que no se refería a ningún Cristo de los que aquí tenemos con nombre y apellido. Y no me atrevía a romperle, la metía en la mesita de noche. Mi madre venía luego
Pues yo era un joven todavía, ya había conocido a Cristo con 24 años. Mi madre venía limpiándome el cuarto, las cosas, abría mi mesita de noche, veía allá al Cristo y me lo volvía a colgar. Cuando yo llegaba, veía allá al Cristo colgado. Yo tenía una lucha dentro de mí terrible. Porque era para mí duro lo que la palabra decía, contrastarlo con lo que me habían enseñado. Y no me habían enseñado la verdad, ¿ves? Se había criado en mí como una devoción y un amor a Dios a través de esa imagen. Y eso una cultura, digamos, religiosa, tradicional. religiosa, claro. Pero yo me di cuenta de que aquello tenía como un trasfondo espiritual, pero yo no lo veía de momento, ¿ves? Porque es que no era consciente hasta que no obedezco la ley. No intento de sacarme el peso que ella estaba ejerciendo sobre mí. Y yo volvía y metí otra vez al Cristo en la mesita anoche. Y mi madre otra vez, ¡plá! Y otra vez lo veía y me lo colgaba. Claro, mi madre no como... Hasta que yo dije un día, no, yo tengo que salir de esto. La Biblia dice que... Yo había leído ya en Deuteronomio que había que esas cosas había que deshacerlas. Y yo cogí un día, la envolví en un trapo. Imagínate yo con una ternura, una delicadeza, porque ahí estaba Cristo, imagínate. Y yo ves abajo a la calle, me arrimé así un poquito al container de basura y así como con mucha delicadeza, digo, no voy a romper a Cristo, lo voy a hacer con amor. Con amor. Y le di así, imagínate las cayolas, que es sensible, o sea, es débil, ¿no? Y le di, y tú te quieres creer, hermano Walter, que en el momento que yo quebré aquella figura, algo dentro de mí, yo no lo esperaba, algo en mí hizo al mismo tiempo, ¡cla! Y también se quebró. Sentí una liberación. Y me di cuenta de que había una atadura espiritual idolátrica en mi corazón. Yo ya era salvo. Era de Cristo, pero ahora Cristo me está enseñando por la ley. Algo que tendría que habérmelo dicho antes y yo no lo sabía. Porque muchos creen que el Antiguo Testamento ya no sirve, que los 10 mandamientos son pasados, pero Cristo mismo dijo que Él vino a cumplir la ley, Él no vino a abrogar la ley, sino que nada iba a pasar. Él es la ley en sí. Y la ley moral, que son los 10 mandamientos, siguen vigentes para nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Amén. También están en nosotros, siguen vigentes. Amén. A nosotros y a los que no conocen a Dios también, sobre todo a ellos. Lo que pasa es que a nosotros no nos afecta porque tenemos a Cristo, ¿entiendes? Simplemente que nos ayuda, nos redarguye cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer. La diferencia estaba en que cuando yo veía que el Cristo, yo no me sentía, o sea, el tenerlo allí en aquella alcayata, ¿vale? Yo no me sentía que estaba bajo condenación, pero sentía como una insinuación del Espíritu de Dios como diciendo, saca eso de tu vida, porque eso, claro, a mí no me agrada. Te incomodaba. Ahí va. Y eso es como que el Espíritu de Dios me decía, eso es un obstáculo, eso obstaculiza mi relación contigo. Y yo no lo podía entender, hermano. Pero más sin embargo venía la Escritura y ahí estaba. No había otra. Eso es lo bueno, venía la Escritura. Porque los hombres podemos cambiar, la Escritura no cambia. Y cuando yo sentí, hermano, aquella liberación es cuando algo más se despertó en mí. Dije, hay un mundo espiritual que es real. Y nosotros en ese mundo espiritual no vemos con los ojos físicos. Hay que entrar a mirar el mundo espiritual con el lente, con las gafas del espíritu. Si nosotros vamos a ignorar o desechar algunas cosas de las que están escritas, nos podemos, digamos, no meter en un lío, pero sí perder mucha visión de la verdad de Dios. Porque es que en verdad se ofende a Dios. Imagínate, nosotros que tenemos conocimiento de Dios, es como que nos estamos burlando en la cara de Dios, literalmente. El versículo 5 dice, no te inclinarás a ella ni la adorarás. Y me gusta lo que sigue, dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Dios es amor, sin ninguna duda que Dios es amor, es uno de sus atributos, pero también es un Dios, dice, celoso. ¿Se pone celoso? Es un Dios fuerte, que Él quiere que tú le conozcas a Él. Él quiere tener una relación íntima para contigo, siempre. Entonces, las imágenes ocupan ese lugar que es de Dios, lo ocupan esas imágenes. Amén. Es por eso que es fuerte eso, es complicado, es difícil. Ahora, ¿quién, dejando ya mi caso personal al lado, el mundo, o por ejemplo, el pueblo sevillano, el pueblo español, la gran mayoría, yo te diría, que ellos, en cuanto a su conciencia religiosa tradicional, o como la quieran llamar, que está adormecida, pueden saber que ciertas cosas son malas, ¿vale? No. Pero ellos allá, hasta que no se les mete la ley, no se despierta. Pero la gran mayoría ignora que la idolatría es pecado.
Claro, porque no se le ha mostrado aquel formato de la ley, quizás cuando dice no robar, no mentir, no codiciar. Claro, porque la poca ley que nos han metido aquí ha sido a través de la Iglesia romana, cuando eres niño, y ellos han excluido eso, entre otras cosas. No es el tema hoy, ¿vale? Entre otras cosas porque imagínate tú el dineral y todo lo que eso mueve. El problema es que cuando eso se te mete en el corazón, eso es un ídolo, literalmente, porque yo te digo que yo no tenía ningún ídolo en especial delante de Dios como nombre y apellido como los hay hoy, pero hay gente que sí, imagínate. Pero que esa es la idea, que por eso es necesaria la ley, Amén. que la gente conozca la ley para ver en los puntos que se está ofendiendo a Dios, que está transgrediendo la ley de Dios. ¿Y tú sabes cuándo más me asusté? Y verdaderamente no es que yo fuera un idólatra, que esa fuera mi vida. Yo tenía otro tipo de pecados más que hacían más incisión en mi vida que eso. Eso a mí ni me iba a... Yo no. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los idólatras, y los menciona por su nombre, no heredarán el reino de los cielos, sino que serían echados al lago que arde con fuego y azufre. Y yo sé que eso es verdad. Cuando tú ya te has puesto delante de Dios por su palabra y la palabra te ha revelado, la palabra te ha desnudado de todo tu conocimiento carnal, porque eso es lo que hace la palabra, te desnuda de tu... Muchos están hasta recubiertos de ateísmo, que es otra cosa que quisiera yo tratar con el tiempo contigo aquí en este programa, ya que el hermano que tituló ese documental La ilusión del ateísmo, cuando es confrontado con toda la grandeza de la creación de Dios. Pero a lo que yo voy, te desnuda de lo que tú tengas en la mente. Puede tener filosofía, puede tener ateísmo, puede tener cultura, puede tener sabiduría de hombre, puede tener sutileza, puede tener lo que tenga. El Espíritu de Dios hace un segundo y te desnuda y te deja con tu pecado delante de Dios. Y la pregunta es la siguiente: cuando un alma se presenta delante de Dios, ya le llegó el momento, y va en pecado, ahí se cumple también la Escritura. La paga del pecado o salario del pecado es la muerte. ¿Y qué hace la persona? ¿Ya está muerta? No, es eternamente estará lejos de la presencia de Dios. Eso es terrible. Pero eso, la conciencia, la verdad, la sustancia de esa verdad, de esa realidad, te la mete el Espíritu Santo en el corazón anticipadamente. Tienes que ser consciente de para dónde vas si vives en pecado. Si actúas en pecado e ignoras la verdad de Dios. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida. Evidentemente se está refiriendo a la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque ha rechazado la verdad de Dios. Pues entonces tiene que personalmente él dar cuenta por sus pecados. Es por eso que la ley de Dios, la ley, sobre todo la ley moral, que es lo que hemos leído, sigue vigente hasta el día de hoy. Sigue vigente. Y Dios, dice, claro, Dios es amor, pero la gente se queda con eso, Dios es amor, pero Dios en verdad está contra ti. La gente dice, no, yo creo en Dios, yo no tengo problemas con Dios. Sí, es verdad, pero Dios tiene problemas contigo porque has ofendido a Dios. Porque puede ser cualquier caso, puede ser que estás siendo idólatra, estás deseando a la mujer de tu prójimo, estás robando, estás mintiendo, no estás honrando a tus padres. Hay una lista grande y podemos seguir. Entonces, con una podemos acertarlas todas, pero una que fallemos, ya... Santiago 2:10. Necesitamos a alguien que nos ayude. Santiago 2:10 dice que el que ofende la ley en un solo punto se hace transgresor de toda ella. Exacto. Entonces, esa es la idea de la ley, porque nosotros sabemos que la ley no la vamos a cumplir perfectamente. ¿Seguro? No lo sabemos. Por eso vino Cristo y murió. Porque si fuera por hora, ¿para quién murió Cristo? O sea, que Cristo murió innecesariamente. Esforcémonos, hagamos cosas buenas, ayudemos a la gente, y no más hacer esas cosas. Pero insisto, para llegar al cielo se necesita más que buenas obras, sino que se necesita al buen pastor. Justicia divina. Que es Jesucristo. Perfección. Y esa no la tenemos solo, sino que... Por eso tenemos que darnos la tarea de dejar bien claro que sin Cristo
no hay salvación. Exacto. Y que nosotros aquí podemos eludir la ley de los hombres en un momento dado. Tú has a lo mejor, ¿cómo se dice? Tú has eludido Hacienda, a la Hacienda pública. Y vas tapando, al final todos caen, pero bueno. O tú has eludido la ley, o estás perseguido, has delinquido, pero te has fugado, en fin, te puedes ir a otro país. 20.000 historias. Lo que tú nunca vas a eludir es la muerte. Porque dice la Biblia que está establecido. Lo que Dios establece, eso no se modifica más, ya está establecido y eso va. Que los hombres mueran una sola vez. Entonces, cuando la persona muere, ahí se la cita en el gran trono blanco. Tiene que dar cuentas. Y a eso no hay forma de escapatoria. Y Dios quiere que antes de que eso suceda, darte a conocer un plan de escape, un plan viable y legal a todos los efectos. Y es la cruz. Es Cristo Jesús. Me gusta cuando estuve estudiando un poco esto, me encontré el término de Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Amén. Muchos años me lo enseñaron, no, que ya no hay más ley, que no hay más condenación. Es cierto, pero la ley sigue, ¿me entiendes? Sino que el fin de la ley es Cristo. La finalidad, La finalidad de hacer ver tu pecado, exacto, es que te limpies. es Cristo. Y Cristo el que te limpia, el que te lleva. La ley fue hecha para que nosotros nos acerquemos a Cristo. Eso es. La ley nos encamina a la cruz de Cristo. Impresionante la palabra de Dios como... Es que si ya no hubiera ley, es como si dijera, bueno, pues entonces ya no nos vamos a ver más nuestras manchas. Claro. Me ya sigue, somos ¿no? Perfectos. Pero eso no es así. Exacto. Porque la Biblia también dice, el que dice que no ha pecado... Ha hecho a Dios mentiroso. Claro. Y si alguno peca, dice, abogado tiene para con el Padre. Exacto. Entonces, increíble como la ley nos acerca cada vez más a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la estamos aplicando de una forma correcta. No como los fariseos que no la aplicaban de una forma correcta. ¿Me entiendes? Amén. Sino que ponían cargas sobre la gente. Nosotros no ponemos cargas, simplemente nosotros le quitamos o en este caso avivamos el pecado que están tenido para que se den cuenta que están mal. Y a medida que se acercan a Cristo, Él les va sacando el pecado, le va dando esa liviandad. Por eso digo, acérquense a mí. Dice, mi carga es ligera, yo llevo el yugo, como que Cristo se pone tu peso encima de Él y camina. Por eso que uno se siente libre, tranquilo, no tiene problema. Y no importa la dificultad que venga, uno ama y cree en nuestro Señor Jesucristo en las buenas y las malas, hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos mostró antes donde habíamos equivocado, que había necesidad de un Salvador, sí o sí. Y ahí fue cuando nos postramos y nos quebrantamos ante Cristo y pidiéndole perdón, suplicándole misericordia. Él nos amó. De ahí donde su sangre, su muerte se hace legal también. Amén. En nuestras vidas. Se aplica. Se aplica de una forma como compartimos la otra vez, ¿no? Se constituye. Claro, ya está literalmente, Él pone el sello ahí, Él es mío. Para constituir las cosas o hacerlas oficiales tiene que ser ante notario. Claro. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado o salario del pecado es muerte, que es lo que va a hallar el pecador en su pecado si no viene a Cristo. Dice, pero dádiva de Dios, o sea, regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y lo mismo que se tiene que hacer oficial, que una persona es pecadora y por lo tanto tiene que pasar el resto de la eternidad en un lugar de condenación, de la misma forma también hay que legalizar que una persona ha reconocido que es pecadora, pero que viene a Cristo, seducido por el amor de Dios evidentemente y por la fe de que ha creído que Cristo se ha presentado a Dios por él mismo, o sea, Amén. ha tomado su lugar Cristo ha tomado el lugar de la humanidad como pecador. Cristo se ha presentado como un pecador delante del Padre. Amén. No se ha excusado. Ha ido con la boca cerrada, como un cordero cuando es llevado al matadero. Y en ese silencio que Cristo llevó como cordero al matadero, estaba responsabilizándose de nuestros pecados. Vino a reconocer nuestro pecado. Claro. ¿Te recuerdas ese Y a que, pagar por nuestro pecado. ese hombre que estaba al lado del Señor? Amén. Ahí tenemos un ejemplo claro. Perdóname si yo he pecado, más tú no has hecho nada. Amén. Hermano Walter, el tiempo nos alcanzó.
Bueno, dar simplemente gracias a Dios por el espacio, el tiempo, y que Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están escuchando. Amén. El número de WhatsApp es el 655-85 Lo vamos a repetir: 655-85-7327. Y a ustedes, mis hermanos y amigos, los emplazamos para una próxima audiencia, si así Dios lo quiere y lo permite. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia.